Amigos nuestros, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos en vivo y en directo a través de lo que es nuestra señal. Gracias a todos por estar aquí con nosotros a través de lo que es la magia del internet. Estamos ya en lo que es nuestro siguiente programa. El teléfono de cabina 5576-512916, 5576-512916, y también ya estamos en el WhatsApp por si quieres mandarnos mensajes al 55-5193-0528, 55-5193-0528. Bueno, pues ya estamos listos el día de hoy. Bueno, pues nuestro queridísimo Paul Cervantes, pues ahora sí que tiene una situación que, bueno, pues ahora sí que nos va a dejar con una invitada de lujo, porque pues ahora sí que nos va a tener la oportunidad de que nos puedan compartir, y pues el día de hoy pues pasar toda su experiencia. Pero antes te invito a que pues el día de hoy, si estás aquí en lo que es las diferentes redes sociales, compartas el video. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, para que ustedes pues también igual estén en sintonía con nosotros. Para mí es un gusto y un placer saludar a la distancia a nuestra queridísima invitada el día de hoy, pues Mariana Villanueva. El día de hoy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues para nosotros es un gusto el poderte tener aquí en los micrófonos y cámaras de Visión Colectiva a distancia, y pues el día de hoy pues poderte escuchar en lo que es tu participación, pues también invitando a nuestros amigos que si al finalizar tienen alguna duda, alguna inquietud, que te quisieran hacer alguna pregunta, pues pudieran hacerla, ¿no? Claro, sí, sí, con gusto. Ok. Bueno, me imagino que también igual, pues ahora sí que será parte importante poderte escuchar. Pues adelante, ahora sí que todas la atención, cámaras y micrófonos son contigo el día de hoy. Ok, pues bueno, eh, yo conocí a Paul hace más o menos como un año. Lo conocí dando él su testimonio también por Zoom de cómo el Señor lo rescató. Entonces, lo que yo les quiero compartir es cómo el Señor ha también tratado conmigo en mi viaje de restauración matrimonial. Eh, Sí. de pararnos en la brecha por nuestras familias, por nuestros esposos. Fue una llamada de parte del Señor totalmente, Señor, de, de un antes y un después. Mi viaje comenzó en diciembre de 2021, cuando mi esposo se va de casa. Atravesamos por situaciones, llevamos casi 25 años de matrimonio. En ese entonces teníamos como 22 años de matrimonio aproximadamente. Entonces, pues fue algo así como, yo no lo esperaba, fue sorpresivo, pero fue la manera en la que Dios llamó mi atención, la partida de mi esposo de casa. Entonces, al sentir yo ese dolor de ver perdida a mi familia, de haber perdido mi matrimonio, recurrí al Señor, al único que me podía dar las respuestas. Fue Dios tan bueno que no me permitió que me guardó y que no permitió que yo me perdiera en el mundo. Me rescató inmediatamente. Fue un encuentro sobrenatural con Él en el mismo momento en el que yo me doy cuenta, caigo en cuenta, en reacción de que pues mi esposo se había ido de casa. Ahí todavía yo no sabía el motivo por el cual se había ido. Entonces, empiezo yo a buscar mucho de Dios, a buscar promesas, a buscar qué era lo que me quería decir a mí en realidad el Señor de qué era lo que estaba pasando, de la manera en la que Él había llamado la atención, porque Dios me habló de muchas maneras antes de que pasara lo de mi esposo. Me habló una y otra vez, pero
no le hacía caso, no prestaba yo totalmente mis oídos ni mis ojos a lo que él me quería decir. Tuvo que pasar esto de esta situación y ahí es cuando empiezo mi viaje tomándome de la mano del Señor, de nuestro amado celestial, y viendo cómo Él iba a regalarme promesas de restauración de matrimonio. Y para la gloria y la honra del Señor, mi esposo tiene 1 año que volvió a casa. Yo me recuerdo que dentro de esa tristeza y de no entender nada, yo buscaba en mis iglesias físicas, buscamos ya en una, mi esposo y yo, en la que habíamos ido toda la vida, somos cristianos, pero de esos cristianos light, claro. Pero bueno, buscamos consejería, la cual no funcionó, porque las iglesias físicas, desafortunadamente, muchas de ellas están muy, pues acostumbradas al mundo, a que las promesas las restauraciones de los matrimonios ya no existen, que esos milagros Dios ya no los va a hacer, que si el esposo o la esposa se va de casa es porque ya tiene algo mejor y pues déjalo ya que él haga, déjala, que él haga su vida, tú refúgiate y pues seguramente ya llegará otro hombre para ti, otra mujer para ti, en caso de los varones. Entonces yo dentro de ser cristiana light, de esa de solo los domingos, nada más ir a congregarme, recibir palabra y para atrás a casa, yo recordaba cuando leía la Biblia, cuando en las prédicas que decían que había un pacto, cuando hay un matrimonio, que hay un pacto con Dios, que los pactos con Dios no se dan, que había el cordón de 3 dobleces. Y es cuando el Señor me empieza a recordar eso por medio de su Espíritu Santo. Y yo a pararme firme en la brecha, a recordar esa palabra que el Señor traía a mi mente, a buscarla, consultarla, a hurgarla en la Biblia, lo recuerdo, y apuntar esas promesas en un cuaderno de oraciones que tengo, de promesas, y hacerlas válidas. Claro que al principio había incredulidad, mucho tiempo, pues unos 4 meses hubo incredulidad de que, pues, ¿será que sí? Porque pues te dejas engañar y guiarte más por lo que te dice el mundo de, ya. Y sí, yo no conocía en mi familia ningún matrimonio restaurado, no tenía yo ningún testimonio de matrimonios restaurados, ya todos eran como acostumbrarnos a lo que vemos en el mundo de los esposos se separan, se divorcian y cada quien hace su vida, y si hay uno que está triste, pues con la pena, ahí busca consuelo a ver a dónde y con quién. En eso estaba yo, esos eran mis testimonios de vida. Aceptar el divorcio, aceptar la separación. Y en ese viaje, en esos 4 meses en los que yo también tenía duda, Dios me trae a memoria también la promesa esa de donde dice en la palabra que pidamos, pero sin dudar que Dios nos lo va a dar, que Dios lo va a hacer. Entonces fue cuando también le pedí al Señor que me quitara toda duda de mi corazón. En ese tiempo mi esposo iba y venía a casa. Ahí fue cuando, la primera vez que él regresa es cuando yo me entero que está con otra persona. Y bueno, en el ir y venir de mi esposo, Dios me va dando más y más y más revelación de la palabra. Ahí yo conozco el ministerio de Inspira. También conozco otro ministerio que se llama Dos Mejor que Uno. Entonces ahí esos ministerios se tratan de la restauración de los matrimonios. Entonces Dios es como una respuesta a mis oraciones.
donde yo empiezo yo a escuchar testimonios de restauración de matrimonios, de restauraciones de personales, de restauraciones tanto de hombres como de mujeres, de varones también parados en la brecha por sus familias, por sus esposas, que se han ido con los hombres extraños. Entonces ahí yo empiezo a integrarme a este ministerio de Inspira, y para la gloria y la honra del Señor, yo sirvo en ese ministerio. De verdad me siento muy feliz como Dios me fue hablando al principio y de verdad revelándome todo lo que Él tenía preparado para mi matrimonio, para mi esposo, para nuestros hijos, para mi familia alrededor, mi papá, mis hermanas, mis sobrinos, para todas y cada una de las personas que conocía y a las que no conocía. Empiezo a conocer también ahí en ese mismo ministerio mujeres que están en la misma situación que yo, que sus esposos se habían ido con otras mujeres, que ellas trayendo a cuentas de que todas nos habíamos convertido en la mujer contenciosa, la que dice la palabra, que es mejor estar en el techo de la casa que estar cerca de esa mujer rencillosa, esa mujer gotera. Y todas ahí aceptábamos, pues sí, que en realidad en eso nos habíamos convertido con nuestros esposos, que habíamos tomado un lugar que no nos correspondía a nosotras para ser el proveedor, el cuidador de la familia, que el matriarcado, pues, en nuestras casas, en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Gracias a Dios fue esa revelación y muchas revelaciones que fue trayendo el Señor, y en esos son discipulados que se hacen cada 8 días en ese ministerio de Inspira, y es ahí en donde yo he compartido, todas compartimos de la palabra, cómo Dios nos habla por medio de la palabra, cómo Dios es bueno con nosotros, cómo Dios cómo Dios nos recuerda todo lo que Él ha hecho y cómo nos había hablado de muchas maneras. De muchas maneras Él nos habla y se manifiesta, hasta utiliza personas, envía ángeles. Entonces, uno de esos ángeles fue Paul, fue su prima, que también, yo a su prima la conocí en el ministerio, está Viridiana. Recuerdo que yo a Paul lo conocí en una velada, él dando su testimonio de dónde Dios lo había sacado, de cómo Dios lo había arrancado de donde él estaba, de ese mundo que el enemigo engañosamente le mostró a Paul y que se encontraba atrapado, que estaba muy atado, Paul. Pero para la gloria y la honra del Señor, Paul fue libre. Cuando yo escucho el testimonio de Paul, es cuando yo recuerdo hablar con el Señor y decirle: si pudiste con este varón, Señor, y lo has convertido a ti, y le has dado tanta revelación, y lo has utilizado para testificar tu gloria, la gloria, lo que has hecho en él, y cómo él estaba parado en la brecha también por la restauración de su matrimonio, pues fue algo muy lindo. Fue como escuchar testimonios. Para mí es como si Dios soplara aliento de vida para cada una de las personas que los escuchan. Fue algo muy lindo el testimonio de Paul cuando él lo comparte, cuando yo lo escucho. Y digo, o sea, Señor, si tú pudiste con Paul, que estaba tan enredado en donde estaba, tan inmiscuido, tan
hasta que parecía, él se sentía como feliz en donde estaba, pero por supuesto que era un engaño del enemigo, y si Dios pudo sacar a Paul de ahí, yo decía, no, tú vas a sacar a mi esposo en cuestión de meses. Lo declaré, eso fue en el 2022, noviembre más o menos de 2022, cuando yo hago esa declaración, en oración, por supuesto, en comunión con el Espíritu Santo. Y sí, a los meses, mi esposo regresa, pero en junio de 2024 es cuando regresa mi esposo, no, de 2023 regresa mi esposo, en junio de 2023 regresa mi esposo. Y así como lo declaré, como lo creí por fe, porque es por fe que nosotros debemos de creer, es por fe que somos agradables a Dios, porque sin fe no somos agradables al Señor. Dios nos ama, pero Él quiere que nosotros le creamos. Aunque nosotros no veamos nada, tenemos que ser fieles a lo que Él nos dice, a lo que Él ya prometió, porque Él no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Así dice su palabra. La Biblia son leyes espirituales que se cumplen en cada una de las personas que decide y se determina a creer en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, yo escucho el testimonio de Paul, declaro eso por fe en mi matrimonio, y en el 2023 regresa mi esposo. Regresa mi esposo, pero mi esposo, por supuesto, no regresa restaurado. Restaurado me refiero a que él busca de Dios, no regresa arrepentido, pero no tan arrepentido. Mi esposo me está escuchando en este momento, por supuesto. Y bueno, él sigue, yo sigo en oración, en comunión con el Señor. Francamente no es fácil el regreso de los cónyuges a casa cuando han estado confundidos en los engaños del enemigo. Entonces él está pues todavía atado y en comunicación con la mujer extraña. Y pues yo, permaneciéndome fiel a las promesas del Señor, permaneciendo fiel a lo que Dios me decía. Me acuerdo que esta última vez que mi esposo volvió, ya tiene un año en casa, ha sido una transformación del Señor que en él maravillosa, pero todo lleva un proceso. Él regresa en junio, como por agosto me pide el divorcio, y estando aquí en casa, viviendo aquí con nosotros bajo el techo de nuestros hijos, de nosotros, y él me pide el divorcio. Insistía mucho en el divorcio, y aún así viviendo juntos. Claro que fue algo muy, así como que dije, que me sacudió, que me cimbró, y que oré y lloré al Señor y dije, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás permitiendo que esto me lo diga, que me pida el divorcio, si ya tú ya hiciste el milagro de traerlo de vuelta? Entonces, Proverbios 5:22 dice que las cuerdas del pecado los aprisionan. Me recuerda ese versículo, esa parte del versículo. Entonces, hay que orar, empiezo a orar yo porque esas cuerdas del pecado que lo aprisionaban a mi esposo fueran rotas. Pero bueno, también se lleva, todas las cosas que uno le pide es como que se llevan un tiempo, porque es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y yo recuerdo que me volví a él a pedir el divorcio, a insistir en lo mismo. Y me llegó un papelito, lo vinieron a dejar los testigos de Jehová, que decía, tengan paciencia, en el folletito. Y me acuerdo que lo levanté de ahí de la entrada de la casa y lo subí acá a la oficinita donde trabajamos.
Y ahí lo tuve un tiempo y era como una respuesta del Señor diciéndome, mi esposo acá diciéndome, quiero el divorcio, quiero el divorcio. Y Dios contestándome con un folletito, con el título del folletito de, tengan paciencia, ten paciencia, Mariana. Espera en el Señor, espera en mí para que veas tú la obra que estoy comenzando con mi esposo, con tu esposo. Bueno, entonces, por medio de Paul, se da un encuentro en la iglesia física a la que ahora asistimos junto con Paul y con Viridiana. Entonces, Paul invita a mi esposo a un encuentro de varones. Me acuerdo que Viridiana es la prima de Paul y yo supongo que Paul también oramos para que mi esposo accediera a ir al encuentro, para que no hubiera ningún tropiezo, ningún dardo del enemigo viniera a derribar lo que el Señor ya había comenzado. Pues bien, en ese tiempo de oración, Paul se comunica con mi esposo, le hace la invitación, le dice que sí, que va a ver, y llega por fin ese fin de semana del encuentro de varones que fue casi hace un año. Mi esposo asiste y, y allá en ese encuentro, pues sí, claro que empieza un mover del Espíritu Santo en mi esposo, un mover del Señor en transformarlo, pero regresa y aún así él insiste en el divorcio. Pero de ahí, a partir de ese encuentro, aunque él seguía en comunicación con la mujer extraña, eh, Dios empieza a hacer la buena obra en mi esposo. Claro que yo al principio, que yo también quería tirar la toalla, yo quería quitar todo, terminar, ya, o sea, no, era una decepción tras otra, tras otra, tras otra. Pero sujetarnos fuertemente al Señor y orarle al Señor, no me sueltes, no me sueltes porque me siento sola y sin ti no soy nada. Dios va transformando a mi esposo, me va renovando las fuerzas a mí, me va tranquilizando. Y ahora, pues, mi esposo sirve en la iglesia. Mi esposo está en cursos, en capacitaciones en la iglesia. Mi esposo también ya sirve en el ministerio de Inspira. Trabaja ya en los discipulados también, pero de varones. Porque en Inspira estamos separados, damitas con damitas, varones con varones. Entonces él está ya participando también en esos discipulados, en las capacitaciones de Inspira, en las capacitaciones de nuestra iglesia física, en los encuentros de varones de nuestra iglesia física. Y ha sido un transformar y el Señor tocándolo, levantándolo como ese sacerdote que debió de haber sido siempre, haciéndome yo de verdad a un lado para que Él tome su lugar de cabeza, de proveedor, de sacerdote, de cuidador, de cada uno de los aspectos de que Dios formó a los varones, y yo nada más quedarme en ese de ayuda idónea, en ese lugar que solo las esposas debemos de estar, de orar, de ayudarle a levantar las manos cuando él se quebranta, cuando él siente alguna duda, algún temor, que él tiene la confianza pues de acercarse a su esposa y pues solicitar ayuda en oración, porque pues ayuda es lo mejor. Ayudar en oración a nuestros esposos es colocar un cerco de protección alrededor de ellos. Orar por nuestros seres queridos es colocar ese cerco de protección alrededor de ellos, para que el enemigo no los alcance, y si en caso de que los alcance, sean rescatados de inmediato por el Señor. Y bueno, el trayecto, pues la verdad que no ha sido sencillo, es cuestión de que estemos nosotras enamoradas del Señor
que el Señor esté entronado en nuestros corazones para solo creer lo que Dios nos diga, no creer lo que el mundo nos dice, lo que nuestros cónyuges nos llegan a decir, lo que a veces pastores, gente de jerarquía en la iglesia nos dice, porque nosotros asistimos en ese trayecto de restauración, de que mi esposo iba y venía y que se decidía a querer quedarse en casa. Buscábamos ayuda los dos juntos en las iglesias físicas, pero el entendimiento de las personas que están a cargo de matrimonios en las dos iglesias a las que acudimos, no están acostumbrados al mundo, y la palabra dice que no nos acostumbremos al mundo, que no practiquemos nada de lo que el mundo nos dice. Y me acuerdo yo que en esos momentos yo me acordaba de la palabra del cordón de 3 dobleces, que es difícil de romperse. Entonces yo declaraba esa palabra en mi matrimonio. Yo recuerdo haber declarado vida, que soplara nuevo aliento de vida en mi matrimonio, el Señor. El cordón de 3 dobleces, ¿a qué se refiere? A que somos el esposo, la esposa y el Espíritu Santo. Y como yo estaba sola en oración por mi matrimonio, no estaba sola, por supuesto, estaba el Espíritu Santo conmigo, orando también por ese varón de Dios, porque ese varón fuera libre, y yo declaraba esa palabra, porque pues estaba yo y el Espíritu Santo. Entonces por supuesto que el Señor iba a rescatar a mi esposo y lo iba a traer. Y ahora es tan hermoso ver a mi esposo cómo se levanta a orar también conmigo en la madrugada, como cuando alguna situación pasa acá con nuestros hijos, él es el primero en declarar vida sobre ellos, en declarar promesas, en darles palabra a nuestros hijos, que son 3 varones, para la gloria del Señor. Y declarar también sanidad para su padre terrenal, que estuvo grave el mes pasado, y en nuestra oración recordábamos que decíamos, le pedíamos al Señor que lo sanara, pero que mi suegro sintiera que era el Señor el que lo estaba sanando, que no era el hombre, que él sintiera que el que lo sanó definitivamente había sido nuestro Padre Celestial. Y así lo declaró. En cuanto él se restableció, mi suegra también, que son un poco incrédulo, sé que el Señor empezó a trabajar ya en ellos, gloria a Dios. Ellos empezaron a declarar que sí, que fue un milagro del Señor la sanidad, que mi suegro también había sentido ese toque sanador de nuestro Padre Celestial por su vida, y fue tan hermoso oírlos declarar eso, porque fue pues una oración contestada de parte del Señor. Y pues lo único que también yo les digo es que confiesen, que declaren, que quieren ver la gloria del Señor en sus familias, en sus matrimonios, tener la mirada adelante y no atrás, olvidar todo lo que ha pasado. La palabra dice que Dios hace todo nuevo, creamos en esa promesa. Si vienen dardos del enemigo que vienen a querer derribar lo que Dios ya ha construido, a derribar los muros que Dios, esa muralla de protección que Dios ha puesto en este matrimonio. Claro que vienen dardos del enemigo a molestar, a susurrar y a vendernos una película distinta de lo que se vivió en otro lado a lo que se está viviendo ahora. Pero nosotros tenemos promesas, la palabra escrita, y declarar esas promesas y derribar todo dardo del enemigo con nuestra armadura puesta, la armadura que también viene en la palabra, el yelmo, la coraza, el calzado, la espada, el escudo, y derribar todos esos dardos que el enemigo trae.
esas pequeñas zorras que vienen a querer que tropecemos en la restauración, en la promesa, en el milagro que Dios ya hizo con nosotros. Y pedirle fuerzas, porque luego nos quebramos y es cuando ellos vuelven, como no vienen restaurados, pues hay comunicación con la mujer extraña, hay ciertas incomodidades, disgustos que antes no los notaban, pero ahora son más grandes cuando recién regresan son más grandes para ellos, pero sujetarnos en el Señor, aferrarnos al Señor, eso para mí fue la clave. Pedirle al Señor que me diera fe, que me diera nuevas fuerzas, que renovara mi fe, que me llenara de su Espíritu Santo, porque Dios nos dio un espíritu de amor y de dominio propio, no de cobardía ni de temor. No permitir que el enemigo nos enrede ahí con lo que él nos dice. Porque si le damos nosotros rienda suelta al enemigo y nos echamos una serie, una película completa y luego con primera, segunda, tercera, cuarta parte, hasta guión hacemos de lo que el enemigo nos llega a traer. Entonces, detener, saber jalar esa rienda del enemigo y silenciarlo, atarlo y no dejarnos contaminar. Llenarnos de su Espíritu Santo en oración, recordar lo que Dios ya nos prometió. Y yo poderlo ver ahora ya en mi esposo. El Señor cómo ha ido trabajando en él, cómo lo ha ido puliendo, cómo le ha puesto un corazón de barro a mi esposo, porque ha sido ya más moldeable a lo que Dios le dice, a buscar más de Dios en cada una de las situaciones respecto a la economía, a los negocios, a la guianza de nuestros hijos. Hasta para salir a trabajar, él ora para los alimentos, verlo ha sido de verdad de lo que Dios está haciendo en él. Ha sido muy lindo y vale la pena orar por sus cónyuges, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, porque Dios lo va a hacer y todo es en su tiempo y en su forma, no en la nuestra. Pero Dios nos quiere tanto, 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 que aún siendo malos, habernos ensuciado, y a veces pues caemos otra vez como en la contienda. Hay algo que no nos parece, entonces empezamos como a querer discutir, pero como es como de inmediato que nos dice, ey, ¿qué pasó? A mí me llama la atención el Espíritu Santo, ey, refrena tu boca, silencio, que yo soy el que te defiende. A mi esposo también ya no discutimos, es muy poco lo que discutimos por lo que Dios ha hecho con nosotros, con los dos, porque ya no soy yo aquella mujer rencillosa, esa mujer contenciosa, peleonera, cansona. Ya gracias a Dios me cambió, me transformó, me dio nuevas vestiduras, me quitó esas vestiduras sucias. Desde dentro me limpió, mi boca la limpió, me da vestiduras nuevas, como Dios ha ido también trabajando en mi esposo y también dándole nuevas vestiduras, una nueva lengua para declarar vida y ya no más muerte, no más palabras que ofendan, que declaren muerte o desgracia para los demás. Ya no, él ya tiene mucha bendición en su boca. Y como Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y yo les quiero compartir qué es lo que yo aprendí en este proceso. Aprendí que los tiempos son de Dios, que no son míos.
Aprendí que aunque yo le reclamara muy al principio de mi proceso de por qué permitiste esto, Señor, porque si yo te servía, por qué si yo te busqué, por qué si yo llevaba a mis hijos a la iglesia para que buscaran de ti, para que fueran consagrados, por qué permitiste esto, el estarle pues peleando con Dios. Lo que yo aprendí es que ahora yo me puedo derramar sus brazos, que Él es el que me consuela, que Él es el que me levanta, que Él es el que me confía, que yo con mis pocas fuerzas, Él me da nuevas. Aprendí que Él es Jehová de los ejércitos, sentir su poder y su autoridad sobre mí, que yo soy la niña de sus ojos. Y aprendí que mis hijos están consagrados a Él, que mis familia, cada uno de los integrantes de mi familia están consagrados a Él, que nosotros somos testimonio vivo de lo que Él ha hecho con nosotros, de su gloria, de su honra, lo que hizo en cada uno de nosotros. Y Dios es inmensamente bueno. Aprendí que para Él nada, nada es imposible, que Él es el Dios del imposible, que Él es el que hace todo, que lo que todo ojo no vio ni oído escuchó, Él lo prepara para nosotros, que Él es un Dios todopoderoso, que no nos abandona, que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el que nos provee. Esto es lo que aprendí en este proceso, porque aunque mi esposo no estaba, alimento nunca faltó en mi mesa, nunca estuvo mi alacena vacía, porque Dios era el que me proveía, me sustentaba. Nunca se me descompuso el coche. Él siempre enviaba personas que me auxiliaran en caso de que algún desperfecto en casa. Él enviaba. Él enviaba personas para que arreglaran las cosas, lo que se descomponía aquí. Y aprendí a depender completamente de Dios, completamente en salud, en provisión, en autoridad sobre mis hijos, que Él era el que los guardó aquí en casa y los sigue guardando. No, no se desviaron al mundo, mis hijos no quedaron decepcionados de que mi esposo no estaba en casa, de lo sucedido. No se enojaron tan fuertemente con su papá. El Señor guardó los corazones de nuestros hijos. Es una buena relación la que mi esposo tiene con ellos. Aprendí que le debo yo mucho, que todo lo que yo tengo se lo debo a él. Y eso es lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo. Y me recuerdo yo decirle al Señor en oración que me quería enseñar en esta prueba, que quería que yo aprendiera, que por favor me ayudara a aprenderlo rápido, porque yo quería que la prueba terminara pronto. Y ahora que veo hacia atrás, que he hecho un vistazo, porque no veo, así no me quedo viendo para atrás tanto tiempo, que he hecho un vistazo a todo lo que pasó. Le doy gracias por lo que pasó, por este proceso, por esta circunstancia que sucedió, tan dolorosa, por supuesto, pero que me hizo conocerlo, que conocí a ese Dios de lo imposible, a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que tanto nos ama, que tanto quiere que
que nosotros corramos a sus brazos. Conocí a un Padre Celestial, a un amado Padre Celestial que me cuida, que como dice la palabra, que sus ojos vieron mi embrión. Siento su mirada sobre mí en todo tiempo, siento su abrigo, siento con su calor, cómo me guarda en el hueco de su mano, su protección, la protección que tiene también, el cuidado que tiene con nuestros hijos. Conocí a ese Dios y sí, claro que sí que doy gracias al Señor por este proceso, por este viaje de restauración, que no es fácil, pero Él es el que nos da las fuerzas. Él es Él es maravilloso. Él es muy bueno con nosotros. Él es lo mejor que me ha pasado, y como dice el libro de Job, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, yo sí puedo ver su reino proclamado en mi casa, su gloria en mi casa, en mi matrimonio, en mi esposo. En todo lo que está delante nuestro. Yo puedo ver a mi esposo. Sé que Dios lo va a seguir utilizando para más cosas a mi esposo, porque él es el sacerdote de la casa, de nuestra familia, que ya no es más cola, ahora es cabeza mi esposo. Él está redimido por Cristo. Y bueno, y soy la más feliz y la sierva más agradecida con el Señor, la más enamorada de mí, Padre Celestial de Dios. Y para Él sea toda la gloria y la honra de lo que Él hizo con nosotros. Que desgraciadamente no tengo aquí a la mano mi cuaderno de promesas, pero inviten al Señor a sus vidas, inviten al Señor a sus matrimonios, a sus negocios, a su trabajo, que sea el Señor el invitado principal en su vida, que Él les diga qué es lo que tienen que hacer, que Él sea el mejor consejero, el mejor socio, pedirle perdón por haber estado tan alejados de Él, que Él tome el control de todas las situaciones que tengan ustedes en su vida, de cualquier problema, de cualquier circunstancia que estén pasando, que sea el Señor tomando el control de lo que les aqueja, de lo que les roba la paz, que se lo entreguen a Él, que Él sea arreglando esa situación, porque Él lo va a hacer en el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, porque Él puede derramar su mano poderosa sobre las circunstancias que estemos pasando, sobre cualquier, de verdad, enfermedad, falta de provisión, economía, esas deudas, finanzas insanas. Él tiene la autoridad y esa mano poderosa para arreglarlo todo, pero siempre y cuando tengamos ese corazón moldeable para Él, un corazón arrepentido, para que Él pueda intervenir en nosotros. Que Él derrame su poder, sus ideas en nosotros, que nos dé nuevas ideas para salir de las deudas en las que nosotros mismos por falta de sabiduría, nos metimos. Que se vaya todo espíritu de contienda, de ansiedad,
de negativismo que hemos tenido, de autosuficiencia y esa falta de fe, que se vaya en el nombre de Jesús. Que sea el Señor tomando el control de todo lo que nosotros tenemos, hasta de esta transmisión, que este canal que ha sido de bendición para muchos, que ha estado acá Paul, que fue la invitación de Paul a participar hoy, que llegue a muchas personas más, porque es Dios manifestándose. Es el Espíritu de Dios, para la gloria y la honra del Señor, este canal, Visiones Colectivo. Sé que Dios va a utilizar este medio para que llegue a muchos más, para muchas personas que estén todavía así como con dudas de sus matrimonios, de sus vidas, de sus familias, de su restauración personal, del daño que muchos han hecho en sus corazones, de esas dudas que han venido de si vale la pena creerle a Dios, si van a dudar, que toda esa duda se vaya, que ustedes se entreguen, que inviten al Señor a sus vidas, que sea el Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de ustedes que mire esta transmisión, ahora o posteriormente, que permitan que el Señor obre en ustedes, que se entrone en sus corazones, que Él sea lo primero. La palabra dice que anhelemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Pero que dice que busquemos el reino de Dios, y todo lo demás después será añadido. Pero que nuestra prioridad, lo más importante, lo que va delante nuestro, es Dios, no nuestros anhelos. No estamos esperando qué es lo que Dios nos va a añadir si vamos a buscarlo, porque Dios nos va a llenar de su paz. Que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta, dice la palabra. Y así es, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es mucha paz. Y en medio de las pruebas, de las circunstancias, de las tormentas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es algo muy lindo de testificar. Y para que llegue la añadidura de lo que nosotros estamos buscando al Señor, la prioridad es enamorarnos del Señor, buscar más su rostro en todo tiempo, creer lo que nos ha dicho y renovar nuestra fe. Si nuestra fe mengua, la palabra dice que pidamos también una dotación más grande de fe y Él nos la dará. Que nos dé sabiduría para nosotros descifrar la palabra, lo que Él nos quiere decir. Si no entendemos lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra, que nos dé esa revelación de su palabra. Que sea el Señor manifestándose en la vida de cada una de las personas que vean este contenido. Que el Señor los rodee, los guarde, los cuide. Y este es mi testimonio de viaje de restauración de mi matrimonio, del viaje de restauración personal en mi vida, de lo que Dios hizo conmigo. Fue algo muy lindo que deseo que cada uno de ustedes experimente, no con dolor, ¿verdad? Pero luego somos tan necios, tan medio desobedientes que no hacemos caso, entonces se necesita a veces algún quebranto, pero Dios es el que llega al rescate. Por medio de su Espíritu Santo, Él es el que nos rescata, Él es el que nos levanta con su amor infinito, porque no hay nada que nos separe del amor del Señor, nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo nos puede separar de ese inmenso amor que el Señor siente por nosotros. Que estemos sumergidos en ese amor, en esa presencia del Señor.
que cuando venga la duda, alaben, pongan una canción de alabanza del Padre para que sus fuerzas sean renovadas, que clamen al Señor para que los rescate. Y bueno, este ha sido mi testimonio de restauración y la restauración existe, chicos. Así que yo les pido que le crean a Dios, que le crean a Dios y que el Señor se derrame en sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, pues invitamos a todos a participar el día de hoy. Gracias a todos los que están en este momento enlazándose con nosotros a través de las diferentes señales. Y bueno, pues vamos a leer los mensajitos. Gracias a todos los que pues están en los chats. Saludos para lo que es Gisela. Alcántara dice: Valentín, que Dios te bendiga y te libre de todo mal. Ok, bueno, pues gracias, mi estimada Gisela. Saludos para Jamie, dice: saludos, un abrazo a todos en visión. Gracias, mi estimada Jamie, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para Magda Mosqueda, dice: haciendo la unidad, un abrazo. Gracias. Y pues muchísimas gracias a nuestra invitada Mariana por habernos compartido el día de hoy. Bueno, pues ahí está. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Se van a quedar con la repetición. Yo les agradezco y infinitamente que hayan estado en esta transmisión con nosotros especial, y pues esperando que el día de mañana también igual sigan con los diferentes programas. Se quedan con la repetición. Nos vamos. Gracias.
Adiós.